Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a desarrollar la continuidad de lo que es la temática de la llegada de la colonización al territorio americano. La clase pasada, nosotros habíamos estado estudiando lo que era la introducción de tanto especies animales como vegetales a la estructura y a la sociedad y civilización, lógicamente, de América. Es importante también comprender que existieron cierto tipo de transformaciones tanto en la política, economía y en la estructura familiar de los nativos, lógicamente, con la llegada de la colonización. ¿Qué sucede aquí? Principalmente en la política existe lo que es la transformación de reinos. Ya no eran reinos precolombinos ni tribus independientes, sino que ya se convierten en comunidades campesinas, en el contexto de una nueva estratificación social. En este sentido, en la que con el tiempo todos estos estamentos, todos estos estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. ¿Sí? Prácticamente se refiere a que como tal, todas estas estructuras se consolidaron por ser una sola. En este caso, antes de que llegue la colonización, lógicamente estaban divididas por pequeños reinos, por pequeñas sociedades y civilizaciones. En este caso, con la llegada de la colonización y esta nueva estructura y estratificación, directamente lo que se buscó de una u otra manera es ponerles al mismo nivel a todos, ponerles en una misma estructura a todos los indígenas. Por otro lado, existió lo que fue la cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica, la llegada y la implantación de la religión. Sí que veremos más adelantito. Es un tema en el que ya nos vamos a centrar 100% de la presente clase. De igual manera, sucede la supresión de propias instituciones políticas, la implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos rotativos. Lógicamente, aquí quien tenía que llevar el rol de mando, quien tenía que llevar como tal la bandera de dominación, eran los españoles. Entonces, lógicamente, en todas las actividades económicas y cotidianas eran ellos quienes como tal iban a dirigir dentro del ámbito político especialmente. De igual manera, hubo la disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el cambio de su rol a colaboradores de la corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó cierto tipo de privilegios. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando llegaron los españoles necesitaban aliados. En este caso, estos aliados se conformaron o se caracterizaron por ser los líderes indígenas, las personas que tenían lógicamente este rol de manejar a la sociedad y a la civilización. Y como lógicamente tenían personas a su cargo, personas que seguían y que les hacían caso por ser líderes indígenas, la corona española utilizó este tipo de estrategia, se puede entender, ¿para qué? Para que estos líderes indígenas sigan apaciguando al resto de sociedades y por otro lado ellos conservaban ciertos privilegios, por ende podemos decir que formaron parte quizás de algún tipo de estructura social de cierta manera dominante dentro del ámbito de la colonia. ¿Qué pasó con la estructura familiar? En este caso, nuevamente la cristianización juega un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. ¿Qué sucede aquí? Principalmente las parejas empiezan a casarse mucho más jóvenes, probablemente para ya empadronarlos pronto y que ya empiecen a pagar los impuestos. Por otro lado, se prohíbe totalmente la poligamia, ¿sí? Y de las uniones entre parientes de los dos primeros grados. Quiere decir, totalmente prohibida la unión. Recordemos que en las sociedades precolombinas se manejaba lo que era la poligamia, es decir, el tener varias parejas. Y por otro lado, lógicamente se unían entre personas del mismo grado de consanguinidad con la finalidad de mantener el poder, de mantener a salvaguarda los reinos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya con la llegada de la cristianización, eso se deja de lado. La poligamia queda totalmente eliminada y no se pueden casar entre personas de la misma familia. De igual manera, introducen ya el compadrazgo como figura familiar, una situación cultural que hasta en la actualidad nosotros desarrollamos, ¿sí? Los famosos compadres.
Por otro lado, con frecuencia la nobleza indígena se casaba con los españoles, pero lógicamente esto lo hacían las personas que tenían cierto grado de preferencia, cierto grado de privilegio dentro de la sociedad. Esto sucede en lo que es la estructura familiar. En este caso, lógicamente, el cristianismo y la religión forman como tal un mecanismo fundamental de imposición. ¿Qué sucede con la vestimenta y la alimentación? Lógicamente, como empezaron a introducirse nuevas especies, tanto animales como vegetales, la introducción de la lana en las zonas frías y el cambio en la vestimenta, los varones empezaron a usar calzones y camisas. Recordemos que a tal punto no se sabe 100% el tipo de vestimenta que se estudiaba, que se utilizaba, perdón, en las sociedades precolombinas. Ya se viene a imponer un tipo de vestimenta ya mucho más estilizada, un poco más protectora, porque el cuerpo siempre estaba a la vista en el tipo de sociedades precolombinas. De igual manera, ya se empieza a generalizar el consumo de bebidas alcohólicas y hacia el siglo XVII la carne de vacuno se había incorporado a la dieta habitual de los indígenas, de los negros y de los mestizos. ¿Qué sucede aquí? Estos 3 o 4 cambios fundamentales y transformaciones marcaron ya el inicio de una nueva era, conocida como la era colonial. La política dejó de lado totalmente y ya empezaron a formarse lo que son estructuras políticas en base a una corona española. La economía, el trabajo era netamente estructurado en lo que es el trabajo en la tierra, productos como herrería, sastrería y zapatería, es decir, y empezaron a producirse los primeros oficios. Por otro lado, principalmente nos dice que en este caso la propiedad de la tierra siguió siendo comunal. Las autoridades permitieron la venta de las parcelas entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de propiedad privada. La estructura, se elimina la poligamia. Las personas deben tener una sola pareja y no deben casarse entre personas de la misma familia. De igual manera, en este caso cambia la vestimenta. ¿Qué quiere decir? Todos estos elementos conforman una transformación 100% de la sociedad, 100% de la cultura, 100% de la concepción que tenían los indígenas de su contexto, de su realidad, de sus estructuras. De la noche a la mañana, lógicamente, el cambio se pudo desarrollar, pero causó bastantes molestias, bastantes inquietudes y bastantes situaciones complicadas para los indígenas, que les costó bastante tiempo el adaptarse a este nuevo cambio, pero lógicamente entendemos que no les quedaba de otra, porque eran nuevas formas de vida, eran nuevas formas y estructuras a las cuales tenían que adaptarse porque ya era el tipo de sociedad al que ahora tenían en el que ahora tenían que vivir, el tipo de sociedades en el que ahora tenían que irse desarrollando. Lógicamente, conforme va pasando el tiempo, ya este cambio empieza a ser parte de la realidad, empieza a ser parte del contexto y por ende, conforme van avanzando las estructuras familiares, conforme se van desarrollando las nuevas generaciones, este tipo de elementos ya se ven menos reflejados y menos desarrollados, se podría decir, o sea, menos afectados como tal a los indígenas, porque ya era parte, es decir, se acostumbraron. De una u otra manera, una costumbre, la palabra costumbre viene de la actividad en la cual el ser humano ya desarrolla activamente y constantemente algún tipo de actividad. Entonces, lógicamente es una costumbre, es algo que ya era parte era algo normal y cotidiano para ellos. Sí, en sus inicios pudo haber sido difícil y complicado, pero en otro sentido ya de avance, de desarrollo, podemos ver cómo ya formó parte de la realidad. En este caso, estos fueron los roles de transformación. ¿Qué sucede aquí? Lógicamente llegamos ya a comprender un punto clave con la llegada de la colonización. La mayoría de actividades que se impusieron, la mayoría de situaciones como podían ver las transformaciones que existieron en la realidad, vinieron de parte de la imposición de la religión. ¿Qué sucede aquí? Traen consigo lo que es la evangelización y esta evangelización provoca la extirpación, se le llama de idolatrías, porque lógicamente al no ser considerado una actividad aceptada por los españoles, se le considera como una idolatría, una actividad pagana, lógicamente
se deja de lado cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de rito, cualquier tipo de actividad semejante a un ámbito religioso que en la civilización en las civilizaciones y sociedades de América se desarrollaron. Y se impone y se desarrolla y ya forma parte de la realidad lo que es la evangelización, ¿sí? Para ello, vamos a ver el presente video que nos habla sobre cuáles fueron los efectos que tuvo la conquista en los pueblos indígenas principalmente, para ya entrarnos a desarrollar por completo el tema de la evangelización. Hola Arturo, ¿qué es lo que lees? Hola, Vito. No sé. De tanto leer, pienso que todo lo que se cometió a los pueblos de aquí fue injusto. Tanto abuso, muerte y destrucción de esa cultura es algo imperdonable. Quizás, ¿cuántos conocimientos dejamos de adquirir por ese pensamiento de conquista y avaricia? Pero Arturo, ¿acaso no has leído sobre el discurso del padre Antonio Montesinos sobre el actuar de los conquistadores de América o las leyes de Burgos? No, Vito. ¿De qué hablan o de qué se tratan? Mira, el discurso es una fuerte crítica a los mismos conquistadores por los abusos que cometían a los indígenas. En el fondo, se les hace el llamado a respetarlos y a quererlos como a ellos mismos. Una de las frases que más me llamó la atención en este texto fue cuando les da un bombardeo de preguntas. O sea, al final de todo, comenzaron a cuestionar su actuar e intentaron ser un poco más generosos con aquellos nativos dueños de estas tierras. Pues sí, Arturo. Es más, hasta se hicieron las primeras leyes para proteger los intereses de los indígenas. Estas leyes fueron llamadas las leyes de Burgos, aplicadas por la corona española en el año 1512. Algunos de los puntos que tocaban estas leyes eran la libertad de los indios, derechos a un salario, poseer tierras, entre otras. Sí, pero esas leyes tampoco eran la gran cosa. Es más, en un texto llamado El Requerimiento, los españoles llaman a que los pueblos se sometan a la corona española. Esto fue usado en la conquista de América, a pesar de que lo leían a viva voz como un acto de misericordia. Si estos se negaban a seguir las reglas, estaban automáticamente amenazados de guerra o simplemente obligados a ser esclavos. La justificación que la corona y los conquistadores daban a todo esto se argumentaba netamente en lo divino. Es verdad, Arturo. Entiendo tu punto de vista y me sumo a tu molestia. Afortunadamente, también hubo gente que comenzó a tomar conciencia y los comenzó a defender. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas. Él empieza a tener conciencia de los abusos que estaban cometiendo. Se transforma en un visionario de los derechos humanos. Su teoría era que los únicos dueños del nuevo mundo eran los indios y que los colonos solo debían convertirlos a la fe. Y era una teoría muy acertada y justa por lo demás. Tienes toda la razón. Por otro lado, aquí en Chile se destacó Luis de Valdivia. Este fue el creador de la guerra defensiva. Esta práctica se puso en marcha el año 1612. Tenía como objetivo que los conquistadores españoles solo se defendieran si los mapuches atacaban. Por lo mismo, se creó una frontera natural en el Biobío y una constante práctica misionera para convertir a los no creyentes. ¿Y ese actuar tuvo éxito? No, lamentablemente esta idea fracasó y se declaró la guerra ofensiva en el año 1625. Estos colonizadores dejaron la pura embarrada con su llegada. Sus enfermedades, como la viruela y la gripe, afectaron enormemente a los nativos, ya que no tenían defensas contra esas enfermedades y menos aún sabían cómo curarlas. Por otro lado, el cambio de religión hizo que mucha información de su cultura y creencias se perdieran en el tiempo. Hubo una catástrofe demográfica sobre la población nativa por la poca resistencia a las enfermedades, las sangrientas guerras y por someterlos a trabajos forzosos. Es verdad, Arturo. Fue un momento malo de la historia que han intentado revertir con el tiempo, pero existe mucha información sobre esta cultura que jamás sabremos. Bueno, Arturo, ya debo ir a mi casa. Espero que te haya servido todo esto para saber mucho más. Yo seguiré estudiando, ya que me interesa saber qué más pasó con los nativos de este continente. Y ustedes, niños,
Nos quedamos con esa última parte del video que nos dice sobre todo la utilización de la religión como elemento de estructura para, lógicamente, la dominación. ¿Qué sucede? Otros de los mecanismos de conquista del Imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación desde el ámbito cultural. En el año de 1492, los reyes católicos de España y Portugal reciben del papado la concesión de las famosas tierras descubiertas. Esto con la finalidad de ocuparlas y sobre todo, lógicamente, dominar a los habitantes. A cambio de esta famosa concesión, es decir, como les regalaron la tierra, les donaron estos pedazos de tierra, lo que tenían que hacer los monarcas era cristianizar estos territorios. ¿Por qué? Porque lógicamente se buscaba una misma creencia ideológica de la forma más globalizada, porque así se podía tener controlada a más sociedades y a más civilizaciones, ¿sí? A más contextos que de una o de otra manera conforman la realidad y conforman lo que entendemos por sociedades evolucionadas. En este caso, existen diferentes causas que promueven la evangelización. Por un lado, los europeos consideraron que los indígenas eran infieles y que debían ser cristianizados para que no sean condenados al infierno. Aquí viene también una estructura en la cual nosotros debemos tomar en cuenta, y es que la situación de las creencias totalmente diferentes a las que se desarrollaban dentro de las sociedades y de las civilizaciones indígenas, provocó cierto tipo de asombro y cierto tipo de, lógicamente, juzgamiento por parte de los españoles. En este caso, utilizaron palabras bastante fuertes para, lógicamente, dirigirse a los indígenas debido a que tenían pensamientos diferentes a las que los españoles tenían. Pero en este sentido era parte de la realidad de los indígenas, no es que ellos estaban incurriendo en alguna situación mala o quizás en algún pecado o en algún, quizás como ellos les decían, en alguna infidelidad. Simplemente era parte de su cultura, era parte de su tradición, era parte de su realidad, de la evolución y del contexto. Que ahora, lógicamente, nosotros ya en la actualidad somos parte de una sociedad cristianizada, de una sociedad evangelizada, en la cual todas las normas y leyes que la iglesia impone, nosotros las cumplimos. ¿Por qué? Porque ya viene también desde un ámbito de moralidad. Los españoles juzgaban también desde la moralidad, porque moralmente para ellos no estaba bien visto que una persona tenga más de una pareja o que una persona se case con personas de la misma familia. Desde el ámbito moral no está bien visto, incluso ahora para nosotros no está bien visto. ¿Pero por qué? Porque lógicamente nuestra realidad es externa. Nosotros sabemos que en la actualidad incluso existen sociedades y civilizaciones en las cuales los hombres, por ejemplo, pueden tener varias mujeres. Y en este sentido, ¿por qué sucede esto? Porque es parte de su cultura, es parte de su tradición, pero moralmente nosotros no lo vemos bien. ¿Sí? Entonces, lógicamente, esto fue lo que sucedió con los españoles. Tal y cual era la forma de vida aquí en América, no era bien visto. Entonces, como no era bien visto, ellos tenían que buscar todas las alternativas habidas y por haber para extirpar estos pensamientos, eliminar, erradicar por completo todas las ideas que los indígenas podían tener sobre algún tipo de religión o ideología o a su vez una fe distinta a la que ellos promulgaban. En este caso tenían una visión inquisidora, lo que les mencionaba de los cultos autóctonos. ¿Qué quiere decir? Que los cultos, los rituales que las sociedades precolombinas realizaban eran vistas como actividades paganas. ¿Qué entendemos actualmente? Lógicamente la Biblia, la iglesia designa estas actividades paganas como actividades en contra de Dios, actividades en contra o rituales en contra, lógicamente, de lo que promueve la iglesia. Entonces, en este caso, este tipo de prácticas eran consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos. ¿Qué es el politeísmo? El politeísmo se refiere a la adoración a múltiples dioses. Nuevamente, recordemos que las sociedades precolombinas adoraban al sol,
a la luna, a los astros, adoraban a la tierra. En este caso, todo este tipo de creencias y todo este tipo de dioses fueron erradicados porque no podía promulgarse el politeísmo, sino caso contrario, lo que se imponía era el monoteísmo. Existe Dios y Él es el único, lógicamente, al que se le debe rendir pleitesía, al único al que se le debe rendir homenaje y plegarias. Por otro lado, se deja también la poligamia, lo que veíamos anteriormente, no se podía tener más de una pareja. Y por último, los sacrificios humanos no estaban bien vistos. Nuevamente les digo, desde el ámbito moral se juzgaba, sí, pero para los indígenas esto era algo totalmente tradicional. ¿Qué sucede aquí? Empieza a desarrollarse un interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras, tanto sociales, políticas y económicas, porque de cierta manera la iglesia con sus ideales consigue manejar toda la sociedad, toda la estructura, como nos dice aquí, tanto social, tanto en la política como en la economía. Un ejemplo, en lo social manejaban que una persona se rija 100% a una sola pareja, que una persona cuide el bienestar de su casa, que una persona vele, por ejemplo, por el bienestar de las personas necesitadas. En la política debía cumplirse que, lógicamente, la iglesia durante muchísimos años tuvo un rol importante en la política, tuvo un papel importante. Es decir, los impuestos que se pagaban, y esto viene de la mano de la política y la economía, los impuestos que se pagaban estaban encaminados a los líderes religiosos, a la iglesia, porque la iglesia ponía que se debía respetar a los líderes, a los mandantes, a la corona. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Pues pagar estos impuestos. ¿Qué hacían? Obtenían réditos económicos mediante, lógicamente, las leyes y normativas que se supone que promulgaba la iglesia, que se supone que promulgaban como tal estos líderes religiosos. De igual manera, suscitan lo que es la justificación cristiana y la refuncionalización de instituciones de autoridad, como la mita para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como mano de obra. ¿Qué sucede aquí? Prácticamente la iglesia y los ideales, las leyes y normativas que promueve la iglesia, de cierta manera hacían que los indígenas, como era una religión alejada, como era una religión que ellos jamás habían visto ni conocido, mucho menos, ¿qué es lo que hacían? Pues lógicamente no les quedaba de otra más que dejarse dominar por estos ideales, más que directamente entender que si la corona y la iglesia decían eso, pues realmente era lo que se debía respetar y lo que se debía acatar. Recordemos que en un inicio la evangelización fue utilizada de mala manera, porque fue impuesta de una manera con una finalidad de atemorizarles a los indígenas. Es decir, si no respondes adecuadamente a lo que se te pide, si no cumples con lo que se te pide, Dios te va a castigar, serás condenado al infierno eterno. Cuando fallezcas, tu alma se quedará en el limbo. Por eso es que incluso las personas pagaban grandes cantidades de dinero a la iglesia para misas cuando alguien fallecía. ¿Para qué? Para que alcance al cielo, ¿sí? Ahí viene todo esto que se conoce como el famoso el purgatorio y este tipo de actividades ya que vienen como tal directamente de educaciones y de referencias que la iglesia propuso, que la iglesia impuso durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, como les digo, como un método de dominación desde el ámbito social, político y también económico. ¿Cuáles fueron los métodos que se utilizaron para imponer estas creencias religiosas? En este caso, la doctrina consistió en la formación de pueblos indígenas conversos en torno a una capilla. El doctrinero, que era un clérigo misionero, les enseñaba la fe. Ustedes ahora han podido ver que las iglesias tienen capillas, ¿sí? Es decir, estos pequeños lugares. Estos pequeños lugares, lógicamente que tienen una imagen en la cual las personas se acercan a rendir plegarias, a pedir, lógicamente, por la fe y todo esto. Pero prácticamente su origen viene desde la colonización. Capillas eran como tal y cual ustedes ven en la imagen, estos lugares pequeños en los cuales los indígenas se acercaban y eran adoctrinados por parte de un misionero en lo que era la fe.
¿sí? Y es ahí que ya, como les digo, todo lo que nosotros tenemos actualmente es producto de la evolución. En este caso, las capillas nacen de esta manera, pero ya en la actualidad entendemos que son espacios donde la gente se acerca. De igual manera, en un inicio, las capillas tienen una significación un poco más clasista. ¿Por qué? Porque lógicamente a los indígenas no se les permitía ingresar, a los que no tenían lógicamente un posicionamiento, ingresar a la iglesia como tal. Entonces, ellos lo que tenían que hacer era aprender la fe mediante estas pequeñas capillas, en donde lógicamente se les agrupaba a un buen número de indígenas para que aprendan y para que empiecen ya a promulgar lo que es la fe católica en este caso. Por otro lado, también un método de imposición mediante la evangelización fue la encomienda. Este fue un sistema feudal implementado para ayudar con la labor de las doctrinas. Al encomendero, que era un español, le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana. ¿Qué quiere decir? Como lógicamente el ser cristianizado, el ser evangelizado, era una actividad obligatoria, era un rol que sí o sí se debía cumplir, lógicamente se les daba este tipo de como tal de labor a los encomenderos. El encomendero era una persona que había participado en la guerra, una persona que había participado en la conquista y como agradecimiento, como tributo por haber participado en la conquista, se le daba tierra y se le daba los famosos indígenas para que trabajen para él. Como tal eran empleados. Y por el hecho de que los indígenas, o sea, aquí viene esta contradicción en el cual los indígenas tenían que ser agradecidos por ser cristianizados, tenían que trabajar para el encomendero. Era la forma de pagarle el hecho de que el encomendero se encargue de cristianizarles. No quiere decir que el 100% quizás el encomendero era quien les enseñaba la fe, sino que él debía ver los medios, las formas y los métodos de que los indígenas conozcan todas estas enseñanzas que la iglesia lógicamente desarrollaba, que la iglesia como tal imponía. De igual manera, existe lo que es la reducción de los pensamientos y de las creencias. Esto consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por netamente misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente había actividad comercial y los indígenas pagaban impuestos, pero netamente aquí tienen un rol importante los misioneros. Ahora sabemos que un misionero es una persona que se traslada de un lugar a otro llevando lo que es la palabra, pero lógicamente en este sentido, en esta realidad y en este contexto podemos entender nuevamente el origen de estas actividades y de este tipo de roles que cumplían como tal personas importantes dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Pues promulgar la palabra, promulgar la fe, promulgar las creencias que de una o de otra manera formaban parte de la realidad social, política y económica. Un indígena tenía que 100% ser evangelizado, tenía que ser 100% cristianizado y conocedor de la palabra para empezar a formar parte de su realidad, para empezar a formar parte de su contexto. De igual manera, sucede lo que es la extirpación de las idolatrías. Entre el año 1607 y 1610, en las cercanías de Lima, por ejemplo, el cura Francisco de Ávila descubrió que los indígenas escondían estatuillas de los dioses, quienes eran sus ídolos, como ancestros y amuletos, siendo el indio Hernando Paucar el principal difusor de las creencias milenarias. ¿Qué sucede aquí? Lógicamente, el hecho de que los indígenas aún guarden este tipo de estatuillas, aún guarden este tipo de amuletos, era prácticamente una burla para la corona, porque la corona estaba buscando que ya los indígenas dejen de lado todos estos pensamientos y estas creencias. Entonces aparecen los famosos doctrineros, quienes realizan campañas de visitas, que en este caso no fueron visitas, sino netamente fueron extirpaciones de idolatrías, desde el año 1609 al 1671, en la que recorrían los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para de esta manera, de una forma amistosa, obtener información detallada sobre sus creencias.
Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso, como las huacas, que eran lugares sagrados. A esto se le llama extirpación, nuevamente porque querían obligarles a los indígenas a creer en Dios, a creer en la religión católica, pero lógicamente desde una manera violenta. ¿Y esto qué implicaba? Que de una o de otra forma los indígenas no tengan otra opción más que tener miedo a esta nueva religión, tenerle temor y ya empezar a creer y adorarle porque no tenían otra opción. Sus creencias principales, las tradiciones que ellos promulgaban, ya no eran las mismas y de una o de otra manera tenían que adaptarse, no les quedaba de otra. De igual manera, tuvieron que apropiarse ya porque no les quedaba un nuevo camino y aunque no estaba permitido por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para apropiarse de los metales preciosos con que estaban hechas las imágenes de estas deidades. En este caso, también los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retratación pública y los reincidentes eran recluidos para ser catequizados y a su vez dejados en libertad. ¿A qué se refieren con estos sacerdotes indígenas? Los chamanes que habíamos visto, por ejemplo, cuando estudiábamos a las sociedades precolombinas. Estos personajes que conocían, por ejemplo, la medicina ancestral, conocían las características medicinales y que practicaban como tal cierto tipo de rituales, pero no les quedaba de otra opción, ya que de una o de otra manera pedir perdón públicamente y realizar lo que deseaban los españoles. Principalmente existieron formas y consecuencias abruptas para los indígenas. Sucedió una aculturación en el cual los indígenas eran arrancados de sus familias y tribus y obligados a desarrollar actividades ajenas a sus costumbres porque ya eran totalmente alejados, eran excluidos. De igual manera, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo ya pasa a ser el culto mayoritario en Sudamérica. De igual manera, sucede lo que conocemos el sincretismo, esta palabra importantísima y que estudiaremos ya a más grandes rasgos en las próximas clases, en el cual nos habla que al destruir los lugares de culto, la religiosidad aborigen se trasladó a sus ídolos y amuletos. En los Andes, los cultos al sol y a la Pachamama fueron camuflados con Jesús y la Virgen respectivamente. Muchas ciudades actuales en principio fueron doctrinas y reducciones. ¿A qué se refiere como tal este sincretismo? Nos enseña a que la creación de estas imágenes fue como un método de que los indígenas no se sientan tan alejados de su realidad común, no se sientan tan ajenos del contexto con el cual ellos habían estado acostumbrados y con el cual ellos habían crecido como tal. ¿Qué hicieron? Bien, ya no hay este amuleto de famoso sol, ahora es Jesús. Ya no vas a adorar a la Pachamama, ahora vas a adorar a la Virgen. Es como que se les sustituyó, quisieron entender que solamente les cambiaban de nombre, pero que cumplían la misma funcionalidad. ¿Por qué? Porque de cierta manera esto les ayudó y les pudo funcionar en muchos territorios para que los indígenas acepten un poco más esta nueva religión, ¿sí? Sin hacer tanto problema, quizás sin tener tantos efectos negativos o quizás que los misioneros no la tengan tan complicada al querer extirparle 100% los ideales, porque es imposible que a una persona que viene practicando algo, que viene ya teniendo una costumbre arraigada durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, el quererle extirpar algo de la noche a la mañana, el quererle arrancar como tal una creencia, una forma de pensamiento, una estructura es sumamente complicado. Entonces, aquí vienen estos elementos característicos que se toman en cuenta con la finalidad de explicarnos cómo la religión funge este papel dentro de la época. Por último, existe principalmente la actividad de entender que de una o de otra manera, cuando yo hablo y me refiero a lo que es la evangelización y la extirpación de las idolatrías en América, hablo de que se realizó como tal un, eh, un movimiento violento de imponerles a los indígenas a creer algo que los españoles querían. Si bien es cierto, llegaron de forma violenta y impusieron su comida, impusieron sus especies, impusieron su vestimenta, sus rasgos políticos, ya
lograron consolidar todas estas actividades, lograron consolidar como tal todos estos elementos con la imposición de la religión. La religión se aseguró de que directamente los indígenas acepten al 100% este nuevo estilo de vida, acepten al 100% ya esta nueva estructura social, política y económica, y que lógicamente vayan adaptándose a la misma y ya vayan creando una nueva sociedad, una nueva estructura, porque los españoles eso es lo que querían, adueñarse del territorio y crear un nuevo tipo de sociedad adaptado a lo que ellos eran. Ojo, algo que aquí se toma muy en cuenta es que la culpa no tiene como tal, por ejemplo, podemos entender el catolicismo, o la culpa no tiene Dios, la culpa no tiene la Virgen. Aquí la culpa tiene el mal uso que hicieron los líderes religiosos en este caso. ¿Por qué? Porque ellos manejaron los ideales a su antojo para poder obtener beneficios, para poder obtener lógicamente la aceptación de los indígenas. Pero como tal, nosotros sabemos en la actualidad que Dios funge otro tipo de estructura. Dios tiene otra forma de enseñanza como tal para las personas que quizás son creyentes, entenderán que Dios es otra cosa totalmente diferente a lo que en sus inicios como tal quisieron imponer los españoles. Como les digo, aquí no tiene la culpa la creencia, la fe, la devoción, sino más la forma de enseñanza que tuvieron y sobre todo cómo quisieron manejar y transformar lo que realmente promulgaba la palabra como tal y lógicamente lo que querían conseguir los españoles dentro de la imposición de estas creencias y dentro de la imposición de lo que era la nueva religión para las sociedades indígenas, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Su tarea y el material ya estará publicado en lo que es su plataforma. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.